Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora nos encontramos visitando una ciudad que la verdad no tenía en mi lista, pero pues bueno, es una nueva ciudad que quería presentarles, que es una ciudad con una gran historia, con una gran cultura como la mayoría de países por todo el mundo. Pero bueno, vamos a conocer esta ciudad, les voy a mostrar un poco de su historia, como ya saben, vamos a darle una breve introducción a esta hermosísima ciudad. Y después nos pasamos a visitar sus lugares. Pero antes que nada, ya saben, vamos a darle inicio con un gran intro y vamos a presentarles este país hermoso que es Dinamarca, en específico su ciudad, su capital, Copenhagen. Esta ciudad de Copenhagen, como les comentaba, es la capital del país danés. Cuenta con una población hasta el censo de 2024 de 1,99 millones de habitantes, haciéndola la ciudad más grande y más poblada del país. Esta ciudad se encuentra en Sandalia, que es el nombre de la isla más grande del país de Dinamarca, y se encuentra en el estrecho de nada más y nada menos que el estrecho de Kattegat. Este nombre, si son fans de la serie de Vikingos, lo conocerán. Es la ciudad en donde se basa específicamente la historia vikinga. Y pues nada más y nada menos, esta ciudad, así es, fue creada por vikingos. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Esta isla de Sandalia se encuentra muy cerca del país sueco. Se encuentra nada más a 28 kilómetros de distancia. Y esta ciudad de Copenhagen fue la capital, o se convirtió en la capital de Dinamarca en el siglo XV. Esta ciudad a sus inicios no se llamaba como tal Copenhagen, sino que fue cambiando al paso de los años. Cuando se creó esta ciudad solamente tenía el nombre de Haven, pero después se convirtió en un poquito más complicado, a ver si lo puedo pronunciar. Se llamaba Köpmannshavn, lo cual significa Bahía de los Mercaderos, y Haven, su nombre inicial, significaba puerto o muelle. Durante las invasiones de estos pueblos germanos se le fue cambiando un poco el nombre y se adoptó el nombre en alemán, como lo conocemos hoy en día, que es Copenhagen, y pues ya castellanizado, ya nosotros le decimos Copenhague. Ahora sí, lleguemos a lo importante y lo interesante de esta ciudad. Bueno, para mí, que si igual que yo son muy fan de la historia vikinga, de todos estos cuentos vikingos, pues esta ciudad, como les comentaba, fue creada según los registros, según las excavaciones que se hicieron a los pasos de los años. Se descubrió que esta ciudad fue habitada y fue creada por allá del siglo XI. Fue creada por el vikingo Sven I, que convertiría esta ciudad en un puerto importantísimo de comercio para los vikingos, ya que pues se encuentra muy cerca del país sueco, de Suecia, como les comentaba, y pues se hizo una ruta de comercio importantísima para ellos. A la llegada del cristianismo allá por el año 1160, todo cambió, ya que tomaron posesión aquí los obispos y pues cambiaron muchas reglas que se adoptaron aquí en esta ciudad. Esto ayudó también a su crecimiento, ya que pues siguió creciendo tanto la economía como el comercio que se manejaba en el puerto. Pero pues esto también hizo que muchos territorios quisieran invadir y tomar posesión. Así que allá por el siglo XIII se empezó a construir una muralla grandísima alrededor de toda la ciudad para protegerla de los invasores. Ahora nos movemos a la peor época que sufrió esta ciudad. Fue en el año 1700, donde sufriría un bombardeo por parte de Suecia, pero pues la ciudad no sufriría tantos daños. Tan solo 11 años después, en 1711, llegaría una enfermedad, llegaría la peste a invadir esta ciudad y terminaría con la vida de un tercio de su población. Y después, en 1728,
tendría una de las catástrofes más grandes catalogadas hasta el día de hoy aquí en el territorio danés, el cual fue un gran incendio que quemó el 28% de las casas de esta ciudad, principalmente en el norte de la ciudad, pero terminó con el 28% de estas casas, ya que este incendio duró 4 días seguidos, no podían terminarlo de apagar. Movámonos ahora al siglo XIX. Aquí la ciudad entraría en conflicto de nueva cuenta, pero ahora con Gran Bretaña, quien en 1807 bombardearía durante 3 días seguidos esta ciudad. Pero aún así la ciudad no caería. Pero sí sufrieron bastantes daños, destruyendo un poco más de 300 casas y produciendo la baja de civiles de más de 1,600 personas. A pesar de todos estos ataques, la ciudad florecería gracias a su ciencia, gracias a su arte, que tomaría muchísima fama en este territorio europeo. Después de esto empezaría la Revolución Danesa, quien en 1830 se convertiría en una monarquía constitucional. Gracias a esto se abrieron las puertas de las murallas que estaban construidas, que no permitían que se construyeran casas fuera de la muralla. Pero pues en este año, y gracias a este cambio que hubo en la ciudad, se permitió la construcción de casas fuera de la muralla. Y ya hasta 1868 se decidió por completo eliminar las murallas y también se construyó un nuevo puerto que ayudaría muchísimo más en la parte de comercio y en la parte de economía de esta ciudad. Obviamente, como toda ciudad europea, también aquí no se salvaron de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes invadieron este territorio desde el 9 de abril de 1940 hasta el 4 de mayo de 1945. Y aquí tenemos un dato curioso, ya que pues, los daneses, para evitar que los alemanes usaran sus navíos, usaran sus buques, ellos mismos bombardearon sus propios barcos, sus propios buques, para evitar que así los alemanes los utilizaran para la guerra. Ya después de todo este conflicto de la Segunda Guerra Mundial, este país en el año 2000 hizo una gran construcción que ayudó muchísimo tanto a su comercio, con la conexión también con el país sueco. Esto se hizo pues entre el rey XVI de Suecia y Margarita II de Dinamarca, los cuales construyeron un grandísimo puente que conecta la ciudad de Copenhague con la ciudad de Malmö en Suecia. Este puente grandísimo, el cual sirve tanto para autos como también para tren. Hay una conexión directa, la cual, como les comento, ayudó muchísimo en la relación internacional entre estos dos países y también muchísimo a su comercio. Tristemente, este puente, a lo que encontré un poco, es muy caro y por eso es muy poco utilizado. Pero bueno, si tienen la oportunidad también de venir y conectarse o viajar directamente por este puente, aprovechen la oportunidad. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero hayan disfrutado muchísimo de esta historia como yo, de buscarla, de buscar toda la información. Es espectacular, tanto la historia con los vikingos, tanto la historia misma de la ciudad al paso de los años. Y bueno, vamos a conocer ya en el siguiente video estos lugares espectaculares que nos espera en esta ciudad. Y bueno, ya saben, activen la campanita para recibir esas notificaciones del nuevo video. Yo sé que hemos estado un poco pues alejados de subir videos, pero bueno, estamos esperando la oportunidad de volver a viajar para presentarles una diferente ciudad, una diferente historia. Y pues no olviden también dejar su like si este video les gustó, compartirlo para llegar a más personas y nos vemos la siguiente semana recorriendo la ciudad de Copenhague. Bye.